Bueno, Diego Aguilar es uno de los hombres con mayor trayectoria y experiencia en materia de relaciones internacionales. Ha sido embajador argentino en Estados Unidos, en China, en Brasil, entre otras cosas. Ahí está en línea, ¿eh? ¿Cómo le va, Diego? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, ¿qué significa para usted la aparición pública de esta carta del gobierno, podríamos decir, a los rusos? Bueno, muestra muy claramente, yo diría, amateurismo, una gran improvisación, un gran desconocimiento del mundo y por supuesto, la imposibilidad que una persona sin experiencia internacional pueda establecer un vínculo de este tipo y creer que esto es posible y razonable fuera del contexto internacional. Es realmente una gran irresponsabilidad. A ver, defíname este amateurismo que usted dice, me resultó interesante ese concepto. ¿Por qué lo dice? Y porque no se puede creer que una persona, por más simpática y quizás preparada que esté, puede establecer un vínculo con un país fuera de la agenda de ese país en el mundo y de la agenda bilateral. No existe ese mundo de la relación personalizada y donde existe compromisos personales por los cuales se puede establecer esta suerte de ingenuidad en el manejo de las relaciones. Esto es muy grave para la Argentina porque además hay 103.000 muertos hasta ahora en la Argentina por un manejo irresponsable del sistema de compras y de relacionamiento vinculado al tema más delicado de las relaciones internacionales en este momento, porque vida o muerte, como es el tema de las vacunas. Claro, o sea, usted dice que por más relación personal que pueda haber tenido o tenga Nicolini con Braverman, creo que es el hombre al que le manda el mensaje, no debió haber sido en ese tono o de esa manera. No, el tono es una ingenuidad. Está demostrando que esta señora creía realmente que tenía este rol estratégico y que desde su relación personal podría crear situaciones más allá de los intereses, lo que se llama realpolitik, los intereses reales, especialmente en un país de la trayectoria, de los intereses y de la agenda que tiene Rusia. Insisto, ese amateurismo, esa ingenuidad y esa incompetencia para el manejo nos está costando muchas vidas. Por eso hemos tenido tantos problemas en las compras. Creer que realmente había un vínculo especial. No hay vínculo especial entre Argentina y Rusia. Eso es falso. Como no hay bloques, como no hay identidades ideológicas. Esto es inventar un sistema de relaciones en el mundo que no existe. Realmente casi me río, y no es para reírse, para llorar. Esto demuestra la incompetencia clara del gobierno y por qué nos pasa lo que nos pasa. Ahora, me llama mucho la atención este punto. Esa ingenuidad, ¿se limita al campo de lo sanitario, de la vacuna y todo, o es en líneas generales esa percepción que el gobierno nos está diciendo o haciéndonos ver o creyendo que nos hace ver o creyéndose ellos mismos que la tienen, de que el país tiene que alinearse más con un bloque que no sea norteamericano o pro-norteamericano? No, lo que pasa es que no hay un bloque ruso. Rusia es un país que tiene todavía una interlocución en el campo nuclear, porque tiene un stock nuclear tan o más importante que Estados Unidos. Esto es lo que ha quedado de la Guerra Fría del siglo XX. En la realidad hoy tiene un espacio mucho más limitado. Superpotencias son dos, que es Estados Unidos y China tampoco tiene un bloque. Entonces, distribuir o pensar en un mundo en bloques es no entender el mundo o pensar en términos del siglo XX. Entonces, eso no es cierto, no existe el alineamiento, es toda una ficción, producto de la incompetencia, en muchos casos de la ignorancia. Yo lo digo con un criterio ya diría cariñoso sobre la ingenuidad de la señora Nicolini, que es una persona joven, que de cero de responsabilidad pasa a tener la responsabilidad más delicada de vida y muerte en el gobierno argentino.
No hay ingenuidad en el gobierno argentino, nunca hay ingenuidad en la política. Hay irresponsabilidad y en algunos casos responsabilidades que llegan a ser responsabilidades criminales cuando estamos hablando de 103.000 muertos hasta ahora. Miremos la progresión de muertes diarias y realmente es escalofriante lo que nos está pasando. O sea, Diego, que todo eso, entonces, ¿qué es una sobreactuación del gobierno para el consumo interno, para que en el mercado interno nos vean con una posición, qué sé yo, cercana a determinada línea ideológica? Porque si ese alineamiento que usted dice no existe... pero yo le insisto, ¿cuál es la línea ideológica de Rusia o del señor Putin? Es cuando el presidente le explica su desconfianza en el régimen capitalista. ¿Cuál es el régimen que existe en Rusia si no es el régimen capitalista? Entonces, ¿cuál es el alineamiento ideológico? Porque si no repetimos algo y no le ponemos contenido, no hay ningún alineamiento ideológico. Es falso el principio. No nos estamos alineando con Rusia, eso es imposible. No existe hoy un bloque ruso. Existen algunas prioridades y conflictos que Rusia tiene como país muy importante, porque indudablemente lo es, pero no existe ese alineamiento, es una falsedad. Nos lleva, por supuesto, a conclusiones erróneas. Nos queda a que, por supuesto, hay 6 o 7 millones de personas que están esperando una segunda dosis que no sabemos que si van a llegar y lo más probable es que no lleguen. Entonces, hoy en vez de entender que hay un problema de suministro de vacunas, que hay una agenda rusa particular donde si analizamos las declaraciones del propio embajador ruso, manifiesta que tenemos problemas en términos de la relación con Rusia como la tenemos con China. También yo he escuchado decir periodísticamente que hay un bloque ruso-chino. No existe el bloque ruso-chino. O sea, si lo creen, es ignorancia. Si no lo creen y nos lo quieren vender, es gravedad mucha. Sí. Pero rompamos la idea que nos estamos alineando con alguien, porque la realidad es que tenemos problemas. Hemos estado en muchas cosas agrediendo a los Estados Unidos y nos acaban de donar 3,5 millones de dosis de vacuna. Claro, está bien. Yo creo que estamos profundamente perdidos en la estratosfera del mundo. Sí, o sea, o somos ignorantes o inocentes o somos cínicos, una de las dos. Entonces, yo le pregunto, a ver, fuera de... Y yo creo que hay una mezcla de todo, la peor de las mezclas. Es una mezcla siniestra de cinismo, de ignorancia, de amateurismo. Todo esto es lo que nos está pasando. Crisis por todas partes, problemas en todas partes. No podemos tener como centro de relación internacional nuestra vinculación a Nicaragua y Venezuela. Esto marca la pobreza de nuestro vínculo internacional. Ahora, en el caso de la carta, la última pregunta le quería hacer, y independientemente de la ignorancia, del cinismo, del grado de cada una, el gobierno queda mal aún en su propia ley, digamos, con esta difusión de esta carta, con ese tipo de carta. ¿Por qué razón no tiene, qué sé yo, no lo llama, no le digo que lo vaya a llamar a usted, porque obviamente que no está alineado con el gobierno, pero que llamen a un experto en política internacional y diga, che, tenemos que mandar una carta a los rusos, ¿cómo tenemos que hacer? El mismo embajador que está... Sin lugar a duda. Ahora, entendamos que la difusión de la carta fue hecha desde la propia oficina de esta funcionaria. No la difundí yo o ustedes. O sea, hay internas en el propio gobierno. Alguien le ha querido hacer daño a esta señora y se lo ha hecho al difundir una carta que es personal. Yo no creo que haya sido el destinatario de la carta el que la difundió. Ha sido alguien de su oficina. Esto no es un tema ni con la prensa ni con la oposición. El gobierno en cualquier momento va a echarme la culpa a mí o a usted, pero no es así. Fue alguien de la mayor confianza de la Secretaría privada de la señora Nicolini que difundió esa carta. Está bien. Diego, muchas gracias por atendernos. Que ande bien. Gracias a ustedes. Buenos días. Adiós. Diego Guelar hablando con nosotros.